Hoy vamos a revelar el misterio que rodea a un elemento simple, pero poderoso, la sal. Mucho más que un condimento, es una herramienta espiritual, un verdadero guardián de protección y purificación, con el poder de transformar el ambiente y la energía a su alrededor. ¿Sabías que la sal puede limpiar ambientes pesados, disipar energías negativas e incluso atraer bendiciones para tu vida? No solo es esencial para nuestro día a día, sino que tiene una profunda conexión con el plano espiritual, actuando en la sanación, protección y renovación de nuestras energías. Quédate conmigo hasta el final, porque juntos vamos a revelar secretos antiguos, prácticas místicas e historias fascinantes sobre el poder de la sal, que cambiarán la manera en que la ves y la utilizas en tu vida. La sal, en su esencia, es una sustancia simple, pero no te dejes engañar por su apariencia humilde. Su formación es un milagro natural, proveniente de las profundidades de la tierra o de las vastas extensiones de los océanos. La combinación de sodio y cloro crea un compuesto que, aunque se utiliza ampliamente para realzar sabores, posee propiedades que van más allá de la química. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido vista como algo casi sagrado. De hecho, diversas culturas creían que tenía un poder mágico, capaz de alejar el mal, proteger e incluso curar. La sal ha sido considerada, desde tiempos remotos, un regalo de los dioses. Las civilizaciones antiguas reconocían su valor tanto espiritual como práctico. En la antigua Roma era tan valiosa que se usaba como forma de pago, dando origen a la palabra salario. El propio nombre salario revela la importancia de la sal como moneda de intercambio y como un símbolo de valor esencial. No solo un condimento, sino una sustancia que llevaba consigo un significado de pureza y respeto. Así, la sal representaba mucho más que dinero. Era un símbolo de confianza, un pacto entre el hombre y la tierra, con un poder espiritual que trasciende lo físico. En la antigua Roma, además de ser usada como pago para soldados y trabajadores, la sal también simbolizaba la estabilidad del imperio y la fuerza de sus legiones. La palabra salario, en su sentido más profundo, trasciende el simple pago por trabajo. Nos conecta con el intercambio espiritual, con la alianza entre el hombre y la tierra, con la energía que circula entre el ser humano y el cosmos. Los soldados romanos, al recibir su salario en sal, no solo estaban siendo remunerados, sino que estaban siendo agraciados con un símbolo de la fuerza y protección del imperio, representado por este mineral vital. En el Medio Oriente, la sal también simbolizaba el vínculo entre las personas y los dioses. Pactos y alianzas eran sellados con una comida que contenía sal, convirtiéndola en un lazo sagrado entre aquellos que la compartían. Esta práctica continuó en muchas culturas a lo largo de los siglos, con la sal siendo considerada un elemento que purifica y une. Para los egipcios, la sal era esencial en los rituales de momificación, representando la preservación del alma para la vida después de la muerte. El uso de la sal en los rituales funerarios simbolizaba la eternidad y el cuidado del alma del difunto, ya que se creía que la sal no solo preservaba el cuerpo físico, sino también la conexión espiritual con lo divino. En muchos rituales, la sal estaba ligada a la transformación y la preservación. Era esencial para mantener el equilibrio entre los mundos visible e invisible, creando una línea tenue entre la vida y la muerte, lo físico y lo espiritual. La sal, como elemento purificador y preservador, trascendía su función práctica para convertirse en una herramienta espiritual. El acto de usarla era un gesto de respeto,
una forma de mantener lo sagrado y proteger lo que es frágil, ya sea el cuerpo físico o el alma. En la Biblia, la sal lleva un simbolismo profundo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios ordena que todas las ofrendas hechas a Él sean sazonadas con sal. Este gesto no solo era para purificación, sino también para consagrar la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La sal simbolizaba el pacto eterno, la preservación de la fe y la continuidad de la alianza divina. En uno de los episodios más significativos, la sal aparece en la historia de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios destruyó estas ciudades corruptas, la esposa de Lot miró hacia atrás y, como castigo, se transformó en una estatua de sal. Este acto no es solo una lección sobre desobediencia, sino también sobre la severidad del juicio divino y la purificación a través de la sal. La transformación de la esposa de Lot en sal es un recordatorio de que la sal, aunque símbolo de pureza y preservación, también está ligada a un poder inmenso de juicio y transformación. La sal, entonces, es mucho más que un agente de sanación, sino también de profunda transformación espiritual. El agua y la sal se convierten entonces en instrumentos de renovación, limpiando no solo el cuerpo físico, sino también tu esencia espiritual. Al incorporar hierbas como romero para protección o lavanda para relajación, intensificas el poder de este baño, creando un verdadero ritual de purificación y alineación energética. En la Biblia, la sal simboliza no solo la alianza con Dios, sino también la importancia de la purificación del espíritu y la obediencia a la voluntad divina. En momentos de crisis, la sal aparece como un medio para transitar entre lo profano y lo sagrado, entre la vida y la muerte. La pureza representada por la sal es algo que debe buscarse con devoción, y la transformación que proporciona requiere un compromiso con la verdad espiritual. La sal también tiene un papel importante en las prácticas espirituales y de protección en varias culturas. En Japón, por ejemplo, el sumo, deporte tradicional, utiliza la sal en sus rituales para purificar el ring y alejar a los espíritus malignos. Al lanzar sal al aire antes de una competencia, los luchadores creen que están creando un ambiente limpio, donde solo la pureza de la energía está permitida. Este uso de la sal es un ejemplo de cómo se ha convertido en un símbolo de protección y purificación en varias tradiciones alrededor del mundo. La sal se convierte en una forma de mantener la armonía y pureza de los espacios donde circula la energía, permitiendo que solo prevalezcan las fuerzas benéficas. En muchas culturas africanas e indígenas, la sal se utiliza para proteger a las personas y los ambientes contra espíritus malignos y energías negativas. Una práctica común es esparcir sal en las esquinas de una casa, creyendo que absorbe las energías pesadas, trayendo armonía y equilibrio al espacio. Este uso práctico de la sal refleja su función mística de crear una barrera entre lo sagrado y lo impuro, ayudando a mantener la armonía y protección. En diversas culturas hispánicas, el sal tiene un papel fundamental en rituales de purificación, protección y prosperidad. En la santería cubana, se utiliza para alejar energías negativas y pedir la ayuda de los santos. En las tradiciones indígenas de México y América Central, el sal se emplea en rituales de limpieza energética para proteger hogares y personas de malas vibras. En el culto a la Santa Muerte, el sal simboliza la protección y la curación. Además, en las culturas andinas, como las de Perú y Bolivia, el sal es considerado un vínculo con la tierra, utilizado en ceremonias de agradecimiento y bendición. En España,
El sal también juega un papel importante en rituales de purificación y buena suerte. Tradicionalmente, durante el Año Nuevo, muchas personas colocan sal en recipientes de agua en los rincones de sus casas para alejar las energías negativas y atraer prosperidad. Estos rituales muestran cómo el sal, más que un simple mineral, se ha convertido en un elemento sagrado que conecta lo físico y lo espiritual, transformando el ambiente y atrayendo energías positivas. ¿Sabías que puedes usar la sal para proteger tu hogar? Una práctica simple pero extremadamente eficaz es esparcir sal gruesa en las esquinas de las habitaciones. Deja que la sal absorba las energías densas durante algunas horas y luego deséchala fuera de tu hogar. Esto crea un ambiente más ligero y armonioso, protegiéndote a ti y a tu familia de influencias negativas. Otra práctica común es colocar un recipiente de sal debajo de la cama, especialmente en momentos de insomnio o cuando te sientes energéticamente cargado. La sal actúa absorbiendo esas energías y promoviendo una noche de sueño más tranquila, aliviando la mente y el cuerpo. Además de estas prácticas, la sal negra es una forma poderosa de romper energías negativas. Esta sal, conocida por sus propiedades de absorción energética, se utiliza con frecuencia para cortar lazos espirituales indeseados y proteger contra maldiciones. La sal negra es común en rituales de purificación profunda y es conocida por su habilidad para absorber y transmutar vibraciones densas. Usarla en rituales personales de limpieza energética puede ser una forma efectiva de crear una barrera espiritual fuerte, alejando cualquier negatividad que pueda estar afectando tu bienestar. El sal rosa del Himalaya, extraído de formaciones rocosas antiguas, lleva consigo una energía pura y sanadora. Esta sal, a menudo asociada con la paz y la armonía, tiene el poder de restaurar el equilibrio en los ambientes y dentro de nosotros. Colocar lámparas de sal rosa en tu hogar es como invitar a la luz y la claridad a tu espacio. Tienen el poder de neutralizar las energías pesadas, creando una atmósfera serena y protegida. Cuando se utiliza en prácticas de meditación, la sal rosa ayuda a alinear los chakras y restaurar el flujo de energía vital. Su energía suave y curativa es ideal para momentos de introspección, trayendo una sensación profunda de calma y conexión con lo divino. Hablando de rituales, los baños de sal merecen especial mención. Son una de las formas más poderosas de limpieza energética y purificación personal. Disuelve sal gruesa en agua tibia y, mientras te bañas, visualiza que cada grano de sal está eliminando de tu aura todas las energías negativas, traumas y bloqueos. La sal también puede ser utilizada para limpiar tu casa de energías pesadas. Como ya mencioné, esparcir sal gruesa en las esquinas de las habitaciones ayuda a absorber las energías negativas y crea un ambiente más ligero. Pero también puedes usarla para limpiar ambientes como el baño, que a menudo se convierte en un lugar de liberación energética. Mezcla sal gruesa con agua caliente y usa esta solución para limpiar pisos, desagües y azulejos. Mientras lo haces, mentaliza que la sal está eliminando no solo la suciedad visible, sino también las energías acumuladas en ese espacio. Esta práctica transforma el baño en un lugar de renovación y paz, donde el flujo energético se restablece. La sal no solo purifica, sino que también atrae energías positivas. Cuando se usa con la intención correcta, puede abrir puertas a nuevas oportunidades, traer prosperidad y armonizar las relaciones. Al usar la sal conscientemente en tu vida, estás invocando no solo protección, sino también un flujo de buenas energías y bendiciones.
Al igual que la sal en la Biblia, que purifica y preserva, puede actuar como un vínculo entre tú y lo divino, alineando tu ser con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. Ahora que entendemos la profundidad del poder de la sal, queda claro que es mucho más que un simple condimento o un elemento de preservación. Es un símbolo de protección, renovación y conexión espiritual, ya sea para proteger tu hogar, equilibrar tu energía o renovar tu alma. La sal es un aliado incomparable. Al incorporarla conscientemente en tu vida, estarás invocando no solo su energía física, sino también su poderosa carga espiritual que trasciende el tiempo y las culturas. Si este video te ha aportado algo nuevo, dale like, comparte y déjanos en los comentarios cómo utilizas la sal en tu vida. Tu experiencia puede inspirar a otras personas a descubrir el potencial transformador de este elemento simple pero poderoso. Nos vemos en el próximo video y que la energía de la pureza y la protección siempre esté a tu alrededor.